Entonces hemos estado viendo Graph Neural Networks y lo primero que vimos viéndolo como una generalización de convolución, ¿no? Y como que estaba interesante bueno, al menos yo creo que sí es bastante intuitivo de que pues, utilice actualizaciones, o sea, de que la función se actualice de manera tal que tome en cuenta ese grafo de interacción. ¿Y cómo toma en cuenta ese grafo de interacción? Porque todos los nodos pues tienen un embebido y actualizan ese embebido en base a los vecinos que tienen en el grafo, ¿no? Como que sí es bastante intuitivo y, y pues creo que hay que explotar eso. Y también a mí me parece así también muy interesante también lo que vimos de ver al grafo, o sea, los datos que están sobre el grafo como que si fuera una generalización de una señal que está en un grafo que es lineal. Es una señal en el tiempo, es un grafo que es lineal, donde las relaciones están pues en esa línea del grafo y que se da por dado el tiempo, ¿no? De que normalmente nuestras ecuaciones diferenciales que tratamos de modelar, pues la variable importante es el tiempo y los estados en el tiempo futuro pues dependen del tiempo pasado. Pero que eso se puede generalizar y hablar de que pues hay una señal sobre un grafo, ¿no? Entonces la señal que vive sobre el grafo pues es más abstracta y está relacionada por este grafo. Entonces me parece bastante interesante y la idea es poder pues, tomar esas ideas, madurarlas para que cuando apliquen Graph Neural Networks a sus problemas, pues como que puedan intuir por dónde va, o sea, qué arquitectura es la correcta, qué más datos le podrían dar a su modelo, qué cosas hacer, ¿no? O sea, como que eso dirige tal vez la forma en cómo tratar de uno de construir sus modelos. Entonces, ahorita lo que vamos a ver hoy es igual otra forma de tratar de entender cómo podemos utilizar los Graph Neural Networks o qué esperaríamos de ellos, ¿no? O sea, como que tratar de movernos de esa caja negra de que pues sí estamos haciendo una función que la entrenamos con datos entrada-salida y pues es lo que hacemos siempre con Machine Learning, ¿no? Pero como cuáles son siempre la pregunta, o sea, cuáles son los bias inductivos que está haciendo esta arquitectura y por qué podría funcionar para un problema en específico. Más allá de que si tenemos el grafo de interacción, pues también hay que aprovecharlo, ¿no? Que está bien, pero hay que tratar de movernos más allá de eso. Entonces esta otra interpretación es basada en una cosa que se le llama paso de mensajes en modelos gráficos. Los modelos gráficos es una área de Machine Learning que es bastante vieja y que se llaman modelos probabilísticos. Es mejor conocido como modelos probabilísticos, pero bueno, el inventor Judai Pearl, creo se llama, sí se le suena. Entonces tan chavos ya, igual no... Él era así súper famoso en Machine Learning, fue el que inventó estos modelos gráficos. Y ahorita también inventó una cosa que también yo creo que es muy relevante. A mí me gustaría estudiarla más, pero no he podido, que se llaman modelos causales. O sea, como que una problemática que él identifica en Machine Learning en general es que las relaciones que tratan de encontrar los modelos son puramente estadísticas, o sea, no son causales, o sea, no el cambiar una variable causa que otra cambie. O sea, nosotros lo que encontramos muchas veces en Machine Learning es una relación de que normalmente en los datos se observa que cuando esta variable cambia, la otra también cambia y así. Y ya explotamos eso para hacer predicciones o lo que sea. Pero no hay un modelo como tal más acercándose a la física que sí te pudiera decir, o sea, si esta variable cambia, entonces eso va a causar que esta otra variable cambie. No es que se observen como que las dos. Entonces, eso es algo que aquí no vamos a ver, pero como que es la evolución, es lo que han evolucionado los modelos gráficos y pues valdría la pena también explorarlo eventualmente, ¿no? en sus carreras. Yo creo que sí está bastante interesante. Pero bueno, entonces aquí lo que hacen los modelos gráficos es tratar de expresar una distribución de probabilidad, pero donde se toma en cuenta pues, cómo interaccionan las variables. O sea, se imagina que tú tienes un grafo que pueden ser dirigidos o no dirigidos y que esos grafos, los nodos van a ser variables aleatorias y va a haber una arista entre ellos si es que una variable aleatoria es dependiente de la otra variable aleatoria. O sea, por ejemplo, en el grafo dirigido, aquí lo que pensaríamos es que la variable x4 es su distribución de probabilidad es condicional en los valores que toman pues, los que son sus padres, se llaman en estas graphical models, estas se llaman redes bayesianas. Entonces, por ejemplo, aquí x4, su distribución de probabilidad sería una función que depende de, o sea, x4 sería condicional
en X2 y en X1. Entonces, pues así se expresa el grafo computacional. Y esto en principio puede ayudar mucho, porque si yo tengo ningún conocimiento de cómo están relacionadas las variables, pues es muy difícil, en primera, aprender la distribución de probabilidad de ese vector de variables, y en segunda, pues sí, o sea, no hay como que, o sea, como que es muy difícil. O sea, todos los algoritmos que había para tratar de estimar una distribución de probabilidad a partir de los datos para un vector de muchas dimensiones, pues requiere un número exponencial de entradas. Y pues más o menos uno empieza a ver por qué, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, como en este caso, un vector de probabilidades, o sea, que va desde el X1 hasta el X2, y por ejemplo, suponiendo que todas son variables binarias, o sea, que son muy sencillitas, pues qué tantos valores se necesitan para determinar la distribución de probabilidad de ese conjunto de variables. 2 a la n, ¿no? O sea, porque tendríamos que especificar la probabilidad para cada una de las posibles combinaciones de valores que pudieran tener esas variables. Entonces, pues sí, estimar esas probabilidades pues sería imposible, ¿no? O sea, se requeriría un tiempo exponencial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien nos dijera, no, pues sí, tiene un montón de variables, pero en realidad son todas independientes? En realidad esto se factoriza como producto de X1, producto de X2, y así hasta P de Xn. Ahora, cuando ya se tiene eso, la distribución de probabilidad sigue estando determinada por 2 a la n valores, o sea, sigue siendo una densidad de n variables, pero ahora para estimar esta densidad, pues ya no requerimos un número exponencial de cosas, ¿no? Porque podemos estimar estas individualmente, o sea, podemos estimar las probabilidades individualmente de cada una de las variables, y ya después cualquier combinación conjunta entre ellas, pues ya nada más multiplicamos estas probabilidades porque las tenemos. Y por ejemplo, si estas fueran monedas y si llegáramos a un casino y nos dieran un bonche de monedas, pues a lo mejor esperaríamos bueno, no necesariamente, pero uno podría esperar que son medio tranzas y a lo mejor están bias esas monedas, ¿no? Entonces podríamos probar una por una, estar echando monedas una por uno, y pues nada más echamos unas 30 veces una moneda y ya tenemos alta probabilidad de que el estimado que tengamos para esa moneda va a ser el bueno, y así para todas las monedas que tuviéramos. Entonces, pues con esta factorización pues cambia el problema de ser pues así intratable a ser ya completamente tratable. Pero ahora esto puede ser pues como que muy optimista, y un problema donde todas sean independientes, pero a lo mejor el problema no es tan complicado, ¿no? Ni siquiera necesitamos machine learning para resolverlo. Pero aquí lo interesante es que entonces cuál es el intermedio, cuál es la complejidad de un modelo de pasar de que no tenemos ninguna suposición de cómo interactúan las variables a decir que todas no interactúan para nada. Entonces, por eso cuando tenemos un grafo que especifica esas interacciones, pues podemos factorizar a la función. O sea, esto especifica una factorización va a representar una factorización de la distribución de probabilidad, y ya dependiendo qué tantos padres tiene una variable, van a hacer qué tan grandes son estas probabilidades, ¿no? Porque como pues esto debería ser una probabilidad para cualquier valor que tomen los padres, pues entonces va a crecer estas tablitas exponencialmente con el número de padres que tenga la variable. Pero bueno, aquí la idea es que como el grafo de interacción puede ayudar a abstraer pues más bien como que a simplificar el problema, y aprovechando la estructura de la relación que pudieran tener esas variables en el problema. Entonces, como que desde aquí ya es importante ver, o sea, como que ya es muy claro ver que un grafo, o sea, si se tiene un grafo de cómo interaccionan las cosas, puede reducir la complejidad de determinar o de estimar valores o aspectos de la función con un número más pequeño de muestras que uno pudiera contar, ¿no? Entonces esto también es un poquito, o sea, de nuevo tal vez es la última clase o tal vez es la que sigue también, pues ya ahorita de una idea así de intuición de los Graph Neural Networks,
y ahorita en particular pues es verlos como modelos gráficos o pensar como modelos gráficos, ¿no? Ahorita vimos cada nodo o su embebido como un vector, ¿no? Ahí no hablamos para nada de que fueran variables aleatorias ni nada, ¿no? Nada más era un vector que actualizábamos en función de sus vecinos y entonces vamos a tratar de relacionar esto con esto un poco, ¿no? Ver qué pasa con esta perspectiva. Y bueno, ahí no sé qué tan a fondo me voy a ir, pero bueno, ahorita lo checaremos. Y hay por ejemplo, muchas cosas interesantes que la gente ha hecho. Entonces, la primera, por ejemplo, una cosa que se hacía con los modelos gráficos, se empezaron a tratar de hacer cada vez modelos un poquito más, cada vez más complicados, o sea, más complicados de separarnos de la distribución independiente. Entonces hay modelos clásicos, por ejemplo, cuando también en Machine Learning, cuando ven ¿cómo se llaman esos modelos que son lo que me acordé de esta imagen? Los Hidden Markov Models. Entonces están los Hidden Markov Models, entonces tienen una estructura de cómo están relacionadas las variables muy, muy especial. O sea, aquí lo que se tiene es que se tiene un estado oculto, S0, y después ese estado oculto pues, va a generar pues un siguiente estado y así, o sea, es como una cadena de Markov. Pero lo que nosotros observamos, o sea, lo que observamos del experimento no es el estado oculto, o sea, lo que observamos es otra cosa, es una observación. Y por ejemplo, algo que nos gustaría saber es y el ejemplo clásico ahorita se los platico si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, este es un modelo que modela el siguiente diseño probabilista. O sea, modela igual el casino, ¿no? Igual siempre que hacemos probabilidades pensamos en los casinos, pero igual y en casinos que son tranzas, que también posiblemente sí. Pero bueno, aquí supongamos que es un experimento donde hay un agente que tiene dos monedas, o sea, tiene una moneda justa y una moneda que tiene bias, ¿no? Y entonces nosotros pues no somos amigos de ese agente y nada más lo único que observamos es pues ya cómo van cayendo las monedas si son sol y águila, pero no sabemos cuál es la moneda que está usando la persona. Entonces el experimento real, o sea, el experimento con toda la información, puede ser que se utilizó la moneda 1 y cayó sol. Entonces el siguiente lanzamiento también se utilizó la moneda 1 y también cayó sol. Y el siguiente lanzamiento se usó la moneda ahora 2 y cayó águila, ¿no? Se cansó de escucharme. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces tenemos cadenas de soles y águilas, pero no sabemos de qué moneda fue la que salió. Pero por otro lado, también sí como que sabemos, o sea, como que alguien ya nos corrió la información y y nosotros sabemos, por ejemplo, ahorita en este caso sencillo, sabemos que una de esas monedas es justa, o sea, sabemos que la probabilidad de que la moneda 1 sea igual a sol es igual a un medio, ¿no? Pero por otro lado sabemos que la probabilidad de que la moneda 2 sea igual a sol, esa ya es un poquito más grande, a lo mejor esa ya es 0.6, ¿no? O 0.7, ¿no? Para ¿Qué le habrá pasado? ¿O se desconectó de acá? Me va a hacer la clásica.
Y entonces, pues tenemos esta información, o sea, sabemos, pues el modelo de las monedas. Y también aquí como que, pues hay otro, para ya especificar este modelo completo, como que todavía faltaría especificar una cosa más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que también faltaría tal vez especificar para ya tener un modelo completo de lo que está pasando probabilísticamente? O sea, yo tengo que cuando he hecho una moneda, pues puede caer solo águila y tengo sus probabilidades y pues tengo una secuencia de las cosas que pueden caer. Entonces también la otra cosa es como tener el modelo de la persona que está lanzando las monedas y que es cómo cambia una moneda con respecto a la otra, o sea, cómo es la transición de ir de ir de una moneda a otra, o sea, por ejemplo, aquí estos estados S pues representan qué moneda estoy utilizando, si la moneda 1 o la moneda 2. Entonces podría tener también, aparte de esto, una probabilidad de usar la moneda 1, o sea, de que el estado siguiente, digamos el estado en el tiempo t más 1 sea igual a la moneda 1, dado que el estado en el tiempo t era la moneda 1. Y pues tendría que tener también la otra probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el estado en el tiempo t más 1 es igual a la moneda 1, dado que el estado en el tiempo t sea igual a la moneda 2? ¿No? Como que tener esas probabilidades, ¿no? Pues también aquí pueda tener algún valor, ¿no? 0.8, 0.6 y etcétera. Entonces con ese modelo probabilístico, o sea, yo puedo tener un modelo probabilístico que me especifique, o sea, que este es un grafo que es un modelo probabilístico que me representa este fenómeno, o sea, que me representa este experimento de lanzar monedas y de cambiar una moneda con respecto a la otra y así sucesivamente. No sé si tengan duda, al menos así con respecto a esto. Y entonces aquí se intentarían hacer varias cosas y con diferentes niveles de dificultad. Entonces, por ejemplo, el primer nivel de dificultad sería, vamos a suponer que también, o sea, que alguien me dijo y que yo conozco estos modelos, pero ya al final lo que no sé, pues o sea, sí tengo oculto el estado, o sea, la moneda que la persona está usando. O sea, como que sí yo ya adquirí la información de estos valores, pero yo no sé la moneda que está usando. O sea, al final sí ya nada más yo tengo estas observaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes recobrar qué moneda se está utilizando o si es posible o hasta qué punto tratar de recobrar qué era la moneda que se estaba utilizando, pues dadas las observaciones que se tenían? Y pues ya eso se vuelve un ejercicio de probabilidad, ¿no? Tal vez de un poco de cadenas de Markov y algo por el estilo, ¿no? Entonces, no sé qué tan a fondo verlo, pero por ejemplo, una de las cosas que uno aprendería si estuviéramos estudiando modelos gráficos o en una clase de probabilidad también en este punto, pues es cómo hacer esos cálculos, o sea, es cómo tratar de calcular cuál es la probabilidad de la moneda dadas las observaciones que se han tenido hasta este momento. Pero, por ejemplo, ya ahorita acercándolo a una de los objetivos de hacer esta relación con Graph Neural Networks, es que el cálculo se hace parecido a como se hace en Graph Neural Networks. O sea, se empiezan a calcular probabilidades, pues las que nos interesan, pero en base a los valores que van calculando, o sea, como que se van pasando mensajes. O sea, por ejemplo, aquí calcula unas probabilidades en base a las variables aleatorias que tiene adyacentes, y este mensaje se lo pasa a la variable que está a la derecha. Luego ya utilizando esa información, pues vuelve a calcular sus probabilidades y así sucesivamente. Entonces, pues y se llama un algoritmo que se llama Belief Propagation. O sea, hay un algoritmo que se llama Belief Propagation, que se llama propagación de Belief, que a lo mejor sí lo vemos ya en un grafo más general, para que pues, se parezca un poquito más a Graph Neural Networks, pero
Pero bueno, se está usando un algoritmo que actualiza las probabilidades en base a las probabilidades que están aquí, pero las funciones que utiliza para actualizar pues son muy bien predefinidas, o sea, son muy bien escogidas para que sí nos dé el cálculo de las probabilidades que necesitan y están basados en las probabilidades pues del modelo probabilístico que tenemos. Es un cálculo de probabilidad utilizando teoría de probabilidad y basado en este modelo. Entonces, algo también pensando en Graph Neural Networks que es interesante es que pues los Graph Neural Networks también se están pasando estos mensajes, pero ellos también al mismo tiempo están aprendiendo la función que determina cómo calcular el estado de los nodos dados los estados de los vecinos. Entonces aquí la idea como con convolución, o sea que la operación era importante, pero que ya dadas los datos que teníamos, pues ya cuáles eran los parámetros de la convolución específicos, pues no lo sabíamos, era lo que tenía que aprender el modelo con gradiente descendente. Entonces aquí como que la idea es que pues con datos, pues la red pudiera aprender pues cuál es la regla correcta. Entonces, por ejemplo, aquí algo que a mí me gustaría que sí lo he hecho y sí funciona, que está interesante para modelos sencillos al menos, es decir, bueno, no vamos a darle toda la probabilidad que debería de saber, o sea, vamos a ver si él puede aprender la regla que determina pues las probabilidades del cálculo correcto. O sea, pues sí, a ver que también a ver si sí uno parametriza estas funciones y él aprende la función que sí calcula, que hace belief propagation, que ahorita tal vez lo veamos. Entonces, como que en esa dirección va. Pero para hacer este cálculo, o sea, para hacer este cálculo de belief propagation, por ejemplo, que es el que les he mencionado, se requiere que la distribución de probabilidad esté factorizada. O sea, que el número de padres que tiene cada variable no sea tan grande, porque el tamaño de las tablas o el procesamiento que se requiere para hacer estos cálculos crece exponencialmente con el número de vecinos. Entonces, pues entonces, de nuevo, o sea, como que ver que aquí en este caso era interesante cómo se pueden hacer este cálculo de cosas muy interesantes de estas probabilidades en base a un modelo probabilístico que determina qué variable interactúa con qué otra variable. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta este momento. En el costo independiente, la red bayesiana no tendría ninguna conexión. Sí, una red bayesiana, un modelo independiente sería una red, todos los nodos nada más solitos, así, aislados. Y entonces, por ejemplo, ya el caso más general, o sea, cuando tienes, y este es en una red, se llama, o sea, ¿cómo puedes tener tú una factorización de un modelo donde tienes variables ocultas, tus observables, pero asumes que hay una factorización? ¿Y cómo es esa factorización? Pues está dado en términos de las aristas del grafo. También es una propiedad de los modelos gráficos donde uno puede establecer una factorización dependiendo o en base en las aristas del grafo que uno está hablando. Entonces, una factorización donde tenemos funciones pues, que dependen para cada vector, o sea, va a haber un vector aleatorio que depende de ese vector. Y no, más bien esto es como en el modelo del estado oculto, o sea, la variable observable pues depende de cierta manera de la variable oculta, ¿no? O sea, como que hay una relación entre las dos. Y aparte, pues ya tenemos cómo se relacionan entre las variables, en las variables ocultas, entonces por eso están dadas en términos de las aristas del grafo. Entonces este es un modelo probabilístico así como cualquiera, pero también de estas relaciones de cómo está relacionado uno con otro, pues la idea es que en el modelo probabilístico estas pueden estar determinadas, o es lo que uno hacía, es lo que uno trataba de hacer antes, o sea, de cómo yo puedo, o sea, cuáles son estas funciones, dado el problema que estoy tratando de resolver. O también había una parte en modelos gráficos de cómo uno podía aprender esas funciones a partir de datos, pero que siguiera esta estructura probabilística que estamos hablando, que también eso nunca fue fácil.
Y la idea ahora con modelos, con Graph Neural Networks, pues es pensar que, pues que sí tenemos esta factorización, pero que a partir de datos vamos a aprender estas funciones que requieren, pero vamos a asumir que el modelo está factorizado en base a esto y vamos a utilizar paso de mensajes para tratar de resolver ese problema. Entonces, como que esa es la idea en esencia, así muy, muy general. Y ahorita lo que me estoy preguntando es ¿qué tanto avanzo en este problema? Pero bueno, pues vamos a avanzarle ya que sea bueno, pues a ver. Entonces, pues vamos a tratar de todo esto que ahorita platiqué medio choro. Vamos a tratar de hacerlo concreto en un problema en específico. Y es un problema muy importante en computación, por eso a mí me gusta mucho y por eso lo puse aquí. Pero no sé qué tan... Creo que en el libro de Hamilton ni siquiera viene, pero a mí me parece muy interesante y de hecho pues, por eso me gusta ponerlo aquí y pues vale mucho la pena. Entonces pues vamos a verlo. Entonces aparte de estos dos modelos que utilizaban en modelos gráficos para representar distribuciones de probabilidad, hay un tercero. Y de hecho este tercero es mucho más general. O sea, este tercero abarca a los otros dos, abarca a los modelos, a las redes bayesianas y a los modelos markovianos, y se le llama grafos de factores o factor graphs. Entonces esto lo que nos dice en esencia es que ahora son un poquito más generales, son grafos, pero los vértices del grafo son de dos tipos. O sea, ya tenemos dos tipos de nodos. O sea, va a ser un grafo bipartita. Entonces también es bipartita porque nada más puede haber aristas entre diferentes tipos, no puede haber aristas entre nodos del mismo tipo. Entonces, normalmente lo que van a representar estos factor graphs, uno de esos variables en el grafo van a representar, uno de esos nodos en el grafo van a representar variables y otros nodos en ese grafo van a representar funciones. Y entonces el grafo lo que nos va a representar pues es que va a haber conexiones entre nodos función y nodos variable, y lo que representa es que esta función depende de estos nodos variable. Entonces lo que representa es una función que se factoriza dado este grafo. O sea, ya el resultado final va a ser una función grandota al final que depende de todas las variables, pero como está dada esa función, va a ser como el producto de todas las funciones chiquitas que están representadas por ese grafo. Y que esto puede ser mucho más general. O sea, por ejemplo, aquí este producto puede ser un operador abstracto que uno puede determinar así como en matemáticas abstractas, o sea, que es el operador producto, pero que ya puede estar definido como uno quiera. Y también estas funciones pues ya son funciones que dependen de estas variables. Entonces esto se vuelve mucho más poderoso porque no nada más representa distribuciones de probabilidad, o sea, ya puede representar pues, otro tipo de funciones y está expresando cómo esas funciones pues en realidad no dependen de todas contra todos. O sea, hay una factorización que a lo mejor podemos explotar para hacer las funciones pues más sencillas o poder aprender estos factores más fácil a partir de datos y muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que se especifican con estos factor graphs, pues ya pueden ser un montón de problemas algorítmicos, y en particular un problema algorítmico que casi que es el papá de todos los problemas algorítmicos o que ocurre en teoría de algoritmos o en teoría de computación. Hay un problema papá de todos, ¿sí se acuerdan quién es el problema? Y de hecho no es el papá, pero bueno, más o menos. Esa es una clase de problemas, no es una clase de un montón de problemas, pero sí está relacionado con eso. Hay un problema que fue de los originales que se demostró que era NP completo. Ahí más bien sería NP completo. ¿Que alguien se acuerda? ¿Cuál? ¿De las reinas? ¿De las 1000 reinas? No, ese no es ese de hecho ese no es NP.
De hecho, ese no se puede, es como si hay que enumerarlos, ese sí es exponencial y ya se ha demostrado que sí se necesita exponencial, ¿no? No, uno más que normalmente cuando en algoritmos, creo que eso ya no lo vimos también tan a fondo, pero normalmente para demostrar que un problema es NP completo usamos reducciones, o sea, usamos que un problema que es el papá se puede resolver con ese otro que estamos proponiendo, que queremos que también demostrar que es difícil de resolver. Pero ese primero que uno tiene que demostrar que es NP completo, pues es más difícil porque con estas reducciones después lo podemos estar utilizando para demostrar que todos los demás también son NP completos. Entonces es muy teórico, pero al mismo tiempo también tiene un chorro de práctica. Ahí hay una conferencia nada más con su nombre de ese problema. También se habla mucho en pláticas que da la gente, nosotros también. Pero por ejemplo esa conferencia es de las más chidas, o sea, si uno publica ahí también ya está bastante, pues ya está haciendo progreso en su escalada en la montaña académica, ¿no? De ir cada vez tratando de publicar en mejores lugares que sí tengan impacto. Se llama SAT, sí, ya con eso les dice Tarzán, ¿no? Pero bueno, ya si es su primera vez aquí, pues está bien, o sea, va a ser, pero la idea es que a lo mejor, dependiendo cómo sigan avanzando, pues puede ser más allá. Entonces es el problema que se llama SAT y es SAT de Satisfiability. Entonces ahí el problema es que nos dan una fórmula booleana en forma normal conjuntiva, o sea que es una fórmula booleana, pues quiere decir que las variables son booleanas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos son pues que cada xy está en 0, 1, ¿no? En falso verdadero. O sea, es una variable booleana. Y la forma en cómo está determinada f de un vector de esas variables aleatorias, pues en este caso del problema de satisfabilidad, pues va a ser en términos de ANDs, de variables, de ORs de variables, o por ejemplo aquí de x1, OR x7 negada, OR x28. Y eso AND, y luego otra fórmula, otra cláusulas, estas se le llaman cláusulas, x4 negada, OR x21 negada también, OR x100. Y así, o sea, son un montón de cláusulas y tenemos un montón de variables aleatorias, ¿no? Igual aquí de nuevo x100 pero negada, OR x2, OR x9. Y entonces, ¿cuál creen que sea el problema computacional? O sea, que me den una fórmula de este estilo, ¿y cuál creen que sea el problema computacional? Pues va por ahí, pero ¿para qué harían todas las combinaciones? O sea, ¿qué es lo que están buscando? ¿La tabla de verdad? Pues sí, o sea, uno podría encontrar, pero ¿qué estarían buscando con la tabla de verdad? ¿Positivo con la menor cantidad de variables? Pues no necesariamente, pero sí nada más cualquier asignación que haga verdadera o sea, ya si tuviéramos la tabla de verdad, pues ya de ahí agarramos la que da, porque para cada asignación de estos, precisamente sí va a haber una tabla de verdad que nos va a decir si la fórmula es verdadera o falsa, ¿no? Pero ¿de qué tamaño es esa tabla de verdad? Pues de nuevo 2 a la n, ¿no? O sea, cada variable puede tomar 2 valores. Entonces tenemos una tabla de verdad de tamaño 2 a la n, y por eso un algoritmo que pues, sería el algoritmo que siempre uno tiene que pensar al inicio, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo para resolver el problema de satisfabilidad? Pues es el algoritmo de fuerza bruta, o sea, que es pues generar todas las posibles asignaciones y la primera que encuentre que satisface, pues ya la hice, ¿no? Pero aquí en este problema pues puede ser que esta fórmula no sea satisfecha, o sea, puede ser que cualquier asignación no satisfaga la fórmula. Entonces es un problema computacional bien definido, o sea, está claro exactamente qué es, pero es uno de esos problemas que hasta la fecha no hemos podido encontrar un algoritmo en tiempo polinomial que pueda determinar si la fórmula es SAT o no. Entonces pues ahí es parte de la teoría de computación que pues es que se está trabajando, ¿no? Pero bueno, ya un poco de algoritmos, o sea, esto aunque parece también tal vez muy teórico, muy abstracto, pero no, o sea, por ejemplo en
en base de datos, cuando hacemos consultas, pues como que cuando estamos pues, restringiendo cosas, ¿no? O sea, estos como que pueden, estos predicados como que si yo quiero, pues el dato que cumpla con esto, pero no esto, con esto, y que también haga esto, pero no esto, y... Entonces esto ocurre mucho en base de datos, también me ocurre, donde ha ocurrido un montón es en verificación de código de computación, o sea, también para verificar si el código que estamos haciendo cumple con las especificaciones que uno quiere, porque al final pues, ya uno hace su monstruo de código, pero al final yo quiero que esto cumpla con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces, si se puede satisfacer. Entonces, tiene un chorrísimo de aplicaciones, por eso les digo, como por lo importante teórica y prácticamente, es que tiene su propia conferencia, que es una de las, pues de las más importantes en computación. Pero bueno, o sea, este problema, como está de esta manera, pues se puede, o sea, como que está directamente, como es esta representación de factor graph, ¿no? O sea, tenemos nodos que son cláusulas, tenemos nodos pues, que son las variables, y que va a haber arista de si es que participa en una cláusula o no. Y aquí lo importante es que puede haber variables, como no sé si ya aquí lo puse, pero tal vez me equivoqué, por lo que quería hacer, pero bueno, una misma variable pues puede aparecer en muchas cláusulas, ¿no? Es lo que hace difícil al problema, porque si aquí la pongo como verdadera, pero ya hace que esta cláusula sea satisfecha, pues a lo mejor eso va a hacer que esta cláusula de que aquí en otras que aparece pues ya no sean satisfechas, y por eso pues ya se vuelve un problema combinatorial, o sea, ya quién sabe qué asignación es la que tengo que hacer para resolver ese problema que quisiera resolver. Entonces, pues este es un problema que se puede representar aquí con factor graph, donde aquí la operación multiplicación pues más bien es la operación AND, y la operación ya de la función como tal pues es una cláusula que es una fórmula booleana, ¿no? Es una función booleana que da falso o verdadero. Entonces, pues si nos empezamos a meter un poquito a lo que viene, también en algoritmos, también algo que es bien padre que la gente empieza a hacer, es decir, bueno, ya cuando nos empezamos a rendir de buscar una solución general para cualquier predicado que nos dieran, pues es lo que no hemos podido, ¿no? Ya mucha gente brillante no ha podido, y ya es por lo que luego muchos de nosotros decimos, no, sin nada. Pero bueno, está mal, no debería fomentar que sí le intentemos, ¿no? Pero mucha gente así súper brillante, así como los von Neumann, los Albert Einstein de computación, le han intentado. Y sí, por ejemplo, hay casos en que la universidad le ha dicho a gente, no, pues sí, te doy 15 años, tienes todos los recursos, todo lo que quieras, nada más dedícate a tratar es el de P igual a NP, o sea, trata de resolver este problema, y pues no se ha podido, ¿no? Y esos cuates son gentes, y al menos hombres son los que yo he sabido, no son que pues que digan, ya tengo la lana, ¿no? Ya me voy a ir a ver series, ¿no? O sea, sí se ponían ahí Pero bueno, entonces no se ha podido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos empezar a tratar? O sea, y que hemos intentado, diferentes gentes han intentado, pues es saber, pues, ¿por qué son difíciles, ¿no? O sea, ya no tratar de resolver para cualquier predicado, pero, por ejemplo, ¿cuándo esto sería muy sencillo? O sea, ¿qué es lo que hace difícil a este tipo de instancias? Y por ejemplo, lo primero que se viene a la mente es tratar de definir propiedades de estas funciones donde sí sea fácil resolver el problema. Y por ejemplo, uno de esos casos, una familia de esos casos, es cuando este grafo que representa la fórmula es un árbol. O sea, cuando no tiene ciclos. Por ejemplo, como el que está acá. O sea, esto puede estar representando es una fórmula booleana, o sea, es una cláusula que depende de estas variables, esta es otra cláusula que ya comparten una cláusula, entonces ya no es tan fácil un predicado como que ya ninguna cláusula depende de nada, ¿no? Pero lo siguiente, menos complicado, pues es donde el grafo que representa esa fórmula es un árbol. Que ahorita pues es que me crea, ¿no? Que está más fácil, porque a lo mejor por lo que hemos visto hasta este momento, pues está igual de difícil tratar de resolverlo, resolver este problema, pues pensando con la suposición de que es un grafo, que es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Pero bueno, eso es como que digamos que esa es la idea, o sea, vamos a ver que esto es resolvible. O sea, si hay un algoritmo en tiempo polinomial que lo resuelve, y de hecho es exactamente el mismo algoritmo que le está platicando para calcular esas cosas para el modelo de los Hidden Markov Models.
Nada más que como me gusta más aquí lo de algoritmos, y creo que es un poquito más general, por eso normalmente ya lo doy en este contexto. Entonces, y todavía va a ser ligeramente diferente, porque digamos aquí todavía estamos en este problema computacional, pero a mí también me gusta probabilidad, y el modelo de este algoritmo de Belief Propagation también está en términos de probabilidad, la mayoría de las fuentes donde lo ven. Y también mucha teoría de que han intentado para explicar por qué el SAT es difícil, también lo hacen en el contexto probabilístico. Entonces, ¿cuál va a ser ese contexto? ¿Cuál va a ser ese contexto probabilístico como lo hacen en el SAT? Pues van a también está bastante interesante. Entonces, lo que hacen para esto verlo desde un punto probabilístico y para ver qué pasa, pues lo que van a decir es que vamos a suponer que vamos a tener una distribución de probabilidad uniforme sobre el conjunto de asignaciones que satisfacen a la fórmula. Entonces, lo que quisiéramos tener es un modelo probabilístico que fuera... ¿Y eso qué quiere decir? O sea, lo que quiere decir es que si por ejemplo, si x, o sea, si f de x es igual a verdadero, o sea, es igual a 1, o sea, como que yo lo que quisiera tener es ese conjunto, o sea, quisiera tener el conjunto de todas las x que viven en 0, 1 a la n, tal que f de x es igual a 1. O sea, ese es mi conjunto de x, o sea, son todas las asignaciones que satisfacen a mi función. Y digamos que pues en el problema de satisfabilidad, pues con que este conjunto S sea diferente del vacío, es que el predicado sí es satisfecho, ¿no? Porque nada más con que encontremos uno ya es suficiente. Pero bueno, aquí en esto, con el objetivo de embeber este problema poner este problema en un contexto de probabilidad, pues entonces pues lo vamos a ver de esta forma, y después vamos a hablar de este espacio de probabilidad. Vamos a decir cuál es la probabilidad de una asignación X. Pues esa probabilidad va a ser igual a 1 entre pues, el número de soluciones, si X está en S, y 0 en otro caso. Entonces nada más es pues que queremos tener pues ese contexto, ¿no? O sea, nada más queremos tener ese modelo probabilístico de este modo. Y entonces lo que queremos representar es que nuestra función P, con esta factorización, pues represente este modelo probabilístico. Entonces, nada más es así como que una forma de embeber el modelo probabilístico en este contexto. Y entonces ahorita, igual después del descanso, lo que vamos a tratar de hacer, a ver qué tan bien nos sale, es hablar de ese modelo de paso de mensajes que es el algoritmo Belief Propagation en su versión de SumProduct, como está aquí, para tratar de calcular pues las probabilidades asociadas a un árbol, ¿no? Y que en este caso podríamos resolver pues todo lo asociado a una fórmula, en particular ver si es SAT, si es que esto es un árbol. No estaba tan seguro de hacer este ejercicio porque pues hasta es más de modelos probabilísticos, pero bueno, para tratar de motivar y de que sí sea relevante ahorita que lo esté platicando, cómo está relacionado con Graph Neural Networks. Entonces la relación más importante, de nuevo, es lo que ya mencioné ahorita al inicio, que van a ver que los cálculos que vamos a hacer para tratar de resolver este problema, pues van a ser cálculos de tratar de mantener aquí un estado en cada uno de los nodos de este grafo, utilizando los estados de los nodos en los que son los vecinos. Que en este caso el estado, lo que va a representar el estado aquí en estos nodos, van a ser la probabilidad de que esta cláusula sea satisfecha dadas las probabilidades asociadas a los otros nodos. O sea, es como vamos a estar trabajando en este contexto. Pero de nuevo, o sea, y cuando veamos esos cálculos, pues ya cuando veamos el algoritmo completo, pues va a ser un algoritmo donde todos los cálculos pues nada más dependen de los vecinos, o sea, depende de estar pasándose estos mensajes, o sea, de pasarse los mensajes dependiendo de los vecinos, y así es como se calcula el grafo, pues el valor final o las probabilidades
las probabilidades finales. ¿Y cuál es la moraleja del asunto? O sea, ¿cuál va a ser esa, después de todo ese trabajo que tal vez no es tan necesario? Pues que tiene la misma estructura que la gente que inventó los Graph Neural Networks escogió para los Graph Neural Networks. O sea, como que lo que uno se podría imaginar allí es que entonces lo que está pasando es que pues no conocemos, aquí las vamos a conocer las funciones porque conocemos el problema, sabemos que esto es un árbol, y así es como calculamos, o la gente inventó este algoritmo para hacer el cálculo de las probabilidades que se necesiten. Y entonces la idea con Graph Neural Networks va a ser que pues nosotros no sabemos este algoritmo, o sea, no sabemos este algoritmo porque el problema es mucho más complicado tal vez, pero a lo mejor a partir de datos, o sea, como que especificamos la arquitectura para que esto aprenda una función que en base a embebidos de los vecinos pueda actualizar sus embebidos y que eso represente o sea, como que es un cálculo parecido a esto, o sea, la estructura de calcular valores en base a los vecinos y así sucesivamente, pues como que se parece muchísimo, o sea, es como una instanciación más paramétrica, es como una versión paramétrica de cómo lo hace, por ejemplo, aquí Belief Propagation, en el caso de paso de mensajes. No sé si tengan alguna duda o comentario o pregunta. Ahora también para seguir motivando pues, ya todo este trabajo que vamos a hacer, pues ya en un problema ya más general, o sea, en una fórmula más general, pues sí, ya tal vez lo que vamos a tener son ciclos. O sea, por ejemplo, aquí pudiéramos tener que esta variable también, que fb también depende de esa variable. O sea, ya pudiera esto tener ciclos. Entonces resulta que cuando tenemos ciclos, no ya este algoritmo ya no garantiza ser correcto. Y cuando tenemos grafos pues, complicados, allá afuera, pues no, muchas veces no son árboles, ¿no? Muchas veces los grafos que agarramos afuera para aplicarles Graph Neural Networks, pues de hecho también tienen un chorro de ciclos. Entonces ahí qué pasa, o sea, ya esto no funciona o no. Entonces también mucha gente también con la idea de tratar de resolver este problema del SAT, también desarrolló intuiciones de que, o sea, porque el paso de mensajes puede seguirse aplicando, o sea, es el mismo algoritmo que vamos a ver, puede seguirse aplicando aunque aquí haya ciclos. Entonces, ¿qué significa cuando hay ciclos? Y pues también hay pues, cosas interesantes ¿qué pasa cuando este mismo algoritmo lo aplicamos cuando hay ciclos? Tiene interpretación de cuáles son las probabilidades que esto calcula. Pero entonces en nuestro caso, pues, lo que uno pensaría, pues a lo mejor, si ya no es exacto cuando son ciclos, pues a lo mejor con paso de mensajes unas funciones más complicadas, por ejemplo, que tomen en cuenta más cosas, que no nada más los posibles valores en un modelo probabilístico que puede tomar, pues a lo mejor uno podría tener la intuición de que a lo mejor sí se aprende algo complicado de este grafo. Y pues da la esperanza, o sea, que tal vez los Graph Neural Networks nada más con paso de mensajes funcionan bien. Pero a lo mejor también al revés, o sea, a lo mejor también pues, nos hace ver las limitaciones que pudiera tener pues, estos algoritmos de paso de mensajes de Graph Neural Networks, o sea, qué limitaciones puede tener de pasarnos mensajes cuando esto tiene ciclos. Y que, por ejemplo, una de las limitaciones que ya platicamos un poquito fue de esta homogenización, ¿no? De que si ya se corría muchas veces, o se hacían muchas iteraciones del Graph Neural Network, o sea, de muchas capas, de mucha profundidad que tuviera, pues podría perderse la información inicial que hay en los nodos, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos. Entonces también es importante pues, tratar de entender las limitaciones. Entonces también pienso que esto de paso de mensajes o verlo como un algoritmo de estos modelos gráficos pues puede ayudar a eso. Entonces no sé si así del big picture, como le llaman, o sea, como que si tienen alguna pregunta o comentario. Pues está claro que no te quedó muy claro porque está complicado y nada más es como un poco para darle... O sea, hasta que no veamos el algoritmo vamos a ver por qué ciclos causa muchos problemas. O sea, ahorita como lo vamos a resolver,
es con programación dinámica. También va a ser clase de algoritmos. Entonces no sé cómo estén en su programación dinámica, pero bueno, es clase de algoritmos. Entonces, en programación dinámica normalmente, o hasta se puede ver como programación dinámica y como divide y vencerás. O sea, como que es particionar el problema en problemas más pequeños y después combinar esos problemas más pequeños en una solución más grande. Y aquí en este caso particular hasta es un poquito más como divide y vencerás, porque es particionar el problema de manera tal que los dos problemas que resuelvas sean independientes y puedas combinar su solución al problema más grande. Entonces, cuando ya hay ciclos, lo que va a provocar es que ya sea difícil particionar este problema en problemas independientes. Entonces ya no podemos hacer los cálculos de manera estructurada en base al árbol del grafo. O sea, siempre los árboles en algoritmos son como que nuestros mejores amigos, porque siempre podemos hacer cosas recursivas ahí. Hacemos recursivamente un lado del árbol, recursivamente el otro lado, y luego ya los juntamos. Entonces son la estructura y son un lado de la recursión es independiente del otro lado. Pero si ya estuvieran conectados, pues ya esa independencia ya se pierde. Entonces aquí desde el punto de vista algorítmico, pues ya el que esté en estos ciclos es lo que ya no nos permite poder particionar el problema en problemas independientes para tratar de resolverlo. O sea, como que eso es a grandes rasgos cuando ya hay ciclos, que eso es lo que pasa, pero ya es más de algoritmo. O sea, como que sí, ya es más de algoritmo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si quieren nos tomamos un descanso y vemos este algoritmo y concluimos un poquito con la intuición. Bueno, a ver, entonces vamos a ver qué tan, ojalá no nos tardemos tanto. ¿Qué tan tardado es resolver este problema? Entonces el problema que ya vamos a intentar resolver aquí es de calcular la marginal de cualquier variable. O sea, vamos a tratar de ver cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, ahorita cualquier variable, pero bueno, le voy a poner así xy, sea igual a 1. En el espacio de probabilidad que definí antes, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo genero una distribución de probabilidad de esta distribución? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 1 o 0, ¿no? O sea, como que si yo quisiera, y eso, por ejemplo, ¿qué significa eso? O sea, digamos que yo quiero cuál es la probabilidad de x y es igual a 1, pero en realidad yo la distribución que tengo pues es la distribución del vector completo de variables aleatorias, ¿no? O sea, yo tengo esta probabilidad, pero si yo estoy hablando de una nada más, ¿esto a qué, cómo se le conoce o a qué me estoy refiriendo con esto? A la marginal, ¿no? Y entonces en principio para calcular la marginal pues nada más tengo que sumar sobre todas las otras variables, pero pues eso es pues exponencial, ¿no? Porque tengo pues, n-1 otras variables, entonces sería pues, una cosa así muy grande. Entonces de nuevo también vamos a ver ahorita que se puede ver desde este punto de vista como una forma de hacer esta, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, que cuando aquí quiero calcular probabilidad de x igual a 1, o sea, lo que podría hacer es sumar sobre todas las variables, a sumar sobre x2, sumar sobre x3 y así sumar sobre hasta xn, pues todo el vector de probabilidades x1 que es igual a 1 y después ya todas las otras x2 hasta xn. Y eso sería la marginal, o sea, no sé cómo lo vean, pero bueno. Entonces, pero pues aquí son un número exponencial de términos, ¿no? Son 2 a la n menos 1 términos que tendría que sumar aquí, porque cada una de estas variables pueden tomar dos valores. O sea, cada una de estas variables están en 0, 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo esta marginal, pues yo lo que puedo, a partir de estas marginales puedo determinar ya una función que satisfaga la fórmula, por ejemplo, en este caso de este árbol,
porque yo ya puedo asignarla al valor que corresponda, ¿no? Y ahorita vamos a reducir un poquito al problema, a tratar de calcular estas marginales y de hecho a partir de ese mismo se podrá ver cómo podemos utilizar esto para generar una fórmula que satisfaga la ecuación. Pero por ejemplo, ¿cuánto valdría P de X1 si... Bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces vamos a tratar de resolver ese problema. O sea, vamos ahorita a hacer un algoritmo para tratar de calcular las marginales de los nodos que tengamos. Y vamos a ver si se puede resolver. Entonces aquí la primera forma en cómo voy a tratar de hacerlo, pues ya dado que no hay tanto tiempo, o sea, no voy a hacer tantas preguntas, pues voy a decir, a ver, vamos a fijarnos en una sola variable y vamos a tratar de encontrar el marginal para esa variable, pero de manera eficiente y no haciendo esta sumatoria con un número exponencial de términos. Entonces lo que voy a hacer, pues voy a fijarme en esta variable. No voy a tratar de hacerlo con divide y vencerás. O sea, voy a usar teoría de algoritmos y voy a tratar de particionar mi problema de un lado de la variable x3 y de otro al lado de la variable x3 en este grafo que tengo ahorita de ejemplo. Lo voy a utilizar como grafo de ejemplo y al mismo tiempo para ya diseñar el algoritmo. Entonces yo lo que quisiera, o sea, es que pues ver esto como un subproblema que también pudiera resolver de manera recursiva para hacer esta solución algorítmica, ¿no? Pero bueno, para ir llegando a eso, entonces lo que veo es que puedo tener yo de dos, pues voy a tener de dos sopas, porque dependiendo, si quiero hacerlo recursivo no puedo tal cual, porque como este árbol tiene de diferentes tipos de nodos, pues entonces al menos tengo que considerar cuando estoy manejando un tipo de nodo y del otro. Pero bueno, de todas maneras vamos a pensar que lo estoy tratando de resolver con algoritmos, y entonces si yo quiero particionar el problema de calcular el marginal de x3 dado esta separación que está dado porque esto es un árbol, o sea, como yo sé que es un árbol, sé que todo lo demás del árbol que está conectado con cada uno de sus posibles vecinos, pues son independientes entre sí, ¿no? O sea, no interactúan entre sí más que a través de la variable x3. Entonces, ¿qué se les imagina que deberíamos de tratar de resolver en esta parte del árbol y en esta parte del árbol que pueda utilizar x3 para calcular su marginal? O sea, para calcular cuál es la probabilidad de que él tome el valor de x1, que sería de todas las asignaciones que son SAT, en cuáles aparece xi como 1, o en este caso la variable x3 en cuáles aparece sí como 1. Entonces, ¿qué creen que le tendría que decir esta parte del árbol? O sea, ¿qué información le tendría que decir para él poder calcular su marginal? Y cuando vemos esta parte del árbol, y hasta tal vez incluyendo a x3, ¿qué representa? Con todo lo que hemos visto ahorita, si es que no he hablado muy malamente y no les he explicado nada. Pero ¿qué? Si yo agarro esto y en el contexto de SAT, ¿qué representa esto? ¿No sería como lo había puesto los ANDs? Ajá, sí, pero entonces es un cacho de la fórmula más grande, ¿no? Pero también sigue siendo una fórmula, ¿no? O sea, sigue siendo una fórmula booleana donde estas son las cláusulas y estas son las variables. Entonces yo tengo esta fórmula y también esto es una fórmula, ¿no? Entonces, si esto, y ya se empieza a ver un poco la estructura recursiva, entonces si aquí tengo esta fórmula que está conectada, pues esta variable con sus demás variables y lo demás del árbol, como que le interesaría saber a x3 para poder calcular el marginal con respecto a toda la función. ¿Pudiera ser si todo eso da si es cierto el predicado? Ese cachito. Sí, no, o sea, como que podría ser, por ejemplo, hasta aquí, o sea, aquí como que como que lo que podría tratar de decirle a x3 para que pensarlo así como de manera recursiva, o sea, decirle, mira, yo te puedo decir cuál es tu marginal, pero nada más con respecto a esta parte del árbol. O sea, yo esta parte del árbol no la conozco, pero esta parte del árbol sí la conozco. Entonces te puedo decir pues cuál es el marginal, o sea, te puedo decir cuál es el marginal con respecto a este. Entonces, como que a grandes rasgos, o sea, como que si a este árbol, no sé, le llamo ahorita, nada más como ejemplo, le llamo derecha y le llamo izquierda, o le llamo aquí mejor sí así, T, derecha
y aquí t izquierda. Entonces, como que a lo mejor el mensaje que le podría mandar acá, o sea, la información que le podría mandar acá de manera recursiva, por así decirlo, pues es que cuál es la probabilidad de que x3 sea igual a 1, pero nada más para el árbol de la derecha, o sea, para el árbol t de la derecha. O sea, yo en este árbol, o sea, para esta fórmula, para esta subfórmula, todas las formas que se satisfacen, de 10 que se satisfacen, en 8 x3 está en 1. Entonces esto sería 0.8, ¿no? Para ese árbol. Y pues, similar, ¿no? O sea, se podría ver que es de manera similar. Este también podría mandar un mensaje. ¿Cuál es la probabilidad de que x3 sea igual a 1? Pero ahora para el árbol de la izquierda. Y aquí lo que no sé es que si esté claro cuál es o sea, que ahorita nada más lo estoy viendo de manera recursiva. Estoy viendo como una parte del árbol, como una fórmula, y que de hecho ella ya por alguna razón, ahorita estoy suponiendo de manera recursiva, que sí puede calcular esa, o sea, que esta función puede calcular este mensaje que le está pasando, acá. Ahorita vamos a ver cómo se podría calcular exactamente, pero bueno, al fin y al cabo, pues lo que quisiéramos es que este nodo, o sea, el de los mensajes que recibe, pues él pueda calcular su marginal. Entonces, pues que pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, lo primero es que no sé si quede claro que yo ya con estas dos marginales puedo calcular la marginal final de esta variable aleatoria x3. O sea, no sé si me esté saltándome muchos pasos, pero si creyeran, o sea, como que si esto es correcto, o sea, ahorita lo único que quisiera que quedara claro es que sí es cierto que para esta parte de la fórmula la marginal de x3 ya la conocemos, y también para este lado de la fórmula la marginal de la función también ya la conocemos. Ahora, ¿cómo podría yo calcular la marginal de toda de x3, pero para toda la fórmula? Y dado ahora esto que está en el grafo. ¿Mande? Intersección, ¿no? Que aquí sería como multiplicación, ¿no? O sea, sería como multiplicarlos. O sea, porque de nuevo aquí, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no está fácil, también por eso no estaba seguro. O sea, por ejemplo, aquí que diga yo que la marginal es que es igual a 1 es a 0.8, o sea, ¿qué quiere decir que la marginal aquí es igual a 1? O sea, quiere decir que de todas estas, o sea, de todas estas, o sea, aquí hay una fórmula, ¿no? O sea, aquí hay una fórmula que le puedo llamar así f derecha, ¿no? O sea, es la fórmula f derecha, y fórmula f derecha pues nada más depende de las variables x3, x4, x5, x6 y x7, ¿no? Pero de todas estas, pues es una fórmula también, pues va a haber un conjunto de variables, va a tener unas soluciones derecha, que van a hacer unas asignaciones, tales que la fórmula derecha, cuando las asigo con x, me da 1, ¿no? O sea, son todas esas que tengo. Pero de todas esas, pues entonces, como yo tengo pues, esas variables, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la marginal de que x3 es igual a 1? O sea, ¿cuál sería esa probabilidad si la quisieran escribir ahorita? Igual para ir arrancando motores. O sea, lo que tendría que saber qué es para poder calcular esa probabilidad. Por ejemplo, ¿qué tal? O sea, ya que tal vez aquí como tip, pues por aquí a lo mejor va a estar dividido entre la cardinalidad de las soluciones para esa cosa. Pero entonces para que yo tenga, pues cuando x3 es igual a 1, ¿qué tendría que ser? Pues podría ser la cardinalidad del conjunto tal que x está pues en la solución, x está en la solución, pero tal que ¿qué?
que x3 es igual a 1, ¿no? O sea, de todas las soluciones, ¿cuáles son en las que x3 es igual a 1? Y dividido entre todas las soluciones. Que por ejemplo también esto se puede ver en la sumatoria de hacer la marginal, ¿no? Si estoy haciendo la marginal, o sea, si estoy haciendo probabilidad de que x3 es igual a 1, pues podría ser igual a la sumatoria sobre todos los posibles valores, que en este caso serían x3 hasta x7, y ya de como sea que esté dada la fórmula, o sea, que sea la probabilidad, pero aquí donde quiero que x3, bueno, aquí no era x3 porque es la que quiero sacar marginal, es x4. O sea, aquí ya es cuando x3 es igual a 1, y ya después aquí las x4 y x5 pues pueden tomar todos los posibles valores hasta x7. Entonces nada más para sacar esa marginal pues nada más tengo que sumar todos estos términos, pero de todos estos términos, ¿cuáles son los que van a dar? O sea, nada más algunos pueden dar, pues sí, ¿qué es el valor que van a dar estos? Y también para calentar motores un poco, que pueden tener estos términos. Nada más pueden tener dos valores. Pueden tener 0, o sea, cuando estas asignaciones no satisfacen a la fórmula que está aquí, o pueden tener el valor, ¿cuál sería el otro? No sería 1, sino que sería 1 entre el número de asignaciones que satisfacen a esta parte de la fórmula. Pero entonces, de todas esas que satisfacen esa parte de la fórmula, aquí en esta marginalización me estoy fijando nada más en las que x3 es igual a 1, o sea, aquí no estoy contando las que x2 es igual a 0. Entonces está haciendo este problema, pero para esta parte del árbol, ¿no? O sea, como que eso es lo que significa el marginal. Entonces ahora, pues que sea 0.8, pues lo que quería decir es que de todas las soluciones a este lado derecho, el 80% está cuando x3 está en 1, y de las que están aquí, si esto también tuviera un valor, si aquí esto nada más fuera el 0.2, pues quería decir que el 20% están en 1. Entonces ahora, ¿por qué? O sea, digamos, o lo que le estaba preguntando, pero si ya se los digo, pero ahora me digan por qué. Si ya para la fórmula completa, la probabilidad de que x3 sea igual a 1, pues se podría hacer como el producto que ya habían mencionado de que x izquierdo, de que x3 sea igual a 1, y que x derecho sea también sea igual a 1, ¿no? Que eso es lo que en principio esto es lo que tendría que representar, o sea, este valor lo que me diera, me tendría que representar todas, o sea, cuál es la fracción de todas las asignaciones donde x3 es igual a 1 y que satisfacen a toda la fórmula, normalizado entre el número total de asignaciones que satisfacen la fórmula, ¿no? Porque es la marginal la que quisiéramos. Pero ¿por qué si hace sentido, o por qué si es correcto multiplicar estas probabilidades? Y ya aquí en el sentido de las asignaciones, o de esos dos conjuntos. ¿Por qué sería? O sea, por ejemplo, si yo agarro aquí una de las asignaciones que satisfacen a este lado derecho del árbol, y una de las asignaciones que satisfacen, no, de hecho sí, es otra cosa, el lado izquierdo del árbol, yo puedo construir una asignación que satisfaga toda la fórmula. Bueno, a ver, mejor lo voy a probar porque hay que tener cuidado. Y ahí tengo muchas imágenes y las estoy usando ya en modo. O sea, de nuevo la pregunta, supongamos que ya tenemos aquí las asignaciones que satisfacen este lado de la fórmula y las asignaciones que satisfacen este lado de la fórmula. ¿Qué sabemos con eso? O sea, si tenemos esas dos bolsas, hasta aquí tengo todas las asignaciones que satisfacen al lado izquierdo, y aquí todas las asignaciones
que satisfacen al lado derecho. Ahora, aquí, en esto, ¿cuál es la relación que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho? Como un AND. Nada más es como un AND, pero más que un AND, o sea, como que son dos fórmulas. O sea, este lado derecho representa esta fórmula y el lado izquierdo representa esta fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí fueran las asignaciones, por ejemplo, tendría 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y aquí también 0, 1, 0. O sea, son las asignaciones a las diferentes variables del lado izquierdo. Y de hecho, hasta aquí ya para que quede pues, así lo más claro posible, nada más son tres variables, ¿no? Entonces, nada más aquí está 0, 0, 0, por ejemplo, que satisfaciera. O podemos tener 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Y donde esta es la variable x1, esta es la variable x2 y esta es la variable x3. Pero ahora aquí en pues tengo, o sea, nada más la única variable que tienen en común es x3, ¿no? Pero también tienen x4 y así hasta la x7, ¿no? Entonces aquí también van a haber posibles asignaciones que tengan estas variables que son, o sea, que ahorita nada más me estoy imaginando que estas son las que satisfacen a este lado de la fórmula y las que satisfacen a este lado de la fórmula. Entonces ahora, pero yo lo que quiero es una fórmula que satisfaga a todos, a toda la fórmula completa, ¿no? Entonces, ¿cómo podría construir pues, cómo podría saber, o sea, y más que eso, cómo podría saber la fracción de todas las posibles, o sea, lo que quiero calcular es cuál es la fracción que en donde 3 aparece en 1 de todas las posibles asignaciones que satisfacen a la fórmula más grande. Y ahorita lo que tengo es lo que voy a tener es la fracción de las que satisfacen de este lado de la fórmula y la fracción de los que satisfacen de este lado de la fórmula. Entonces, ¿cuál sería, cómo podrían calcular esa fracción con esas dos cosas? O sea, por ejemplo, aquí, si yo tengo esta, o sea, ya sé que esta asignación satisface el lado izquierdo de la fórmula. Y ahora, de esta, ¿cómo podría, y con estas, cómo podría yo construir una asignación que satisface a toda la fórmula completa? Combinas con todas. Bueno, Casi todas, pero ¿con cuáles? O sea, ¿cómo? las que x3 coinciden. Que es en 0, ¿no? O sea, porque si yo agarro estas que es x3 es en 0, por ejemplo, para el 1, ¿no? O sea, si quiero calcular cuáles coinciden con esta, pues entonces serían todas las que están en 0 de acá son compatibles, porque lo único que tienen en común es x3, y pues entonces yo puedo construir una asignación para la fórmula completa con esto más el x3. Entonces ya me daría que todas esas, ¿no? Y entonces ya en total, ¿cuántos serían? O sea, ya si lo quisiéramos hacer esto en total, ¿cuántas serían? Tal vez si lo quisiéramos escribir, o sea, por ejemplo, si yo tuviera así el número, o sea, vamos a ponerle así, vamos a poner que L, o sea, de izquierdo, cuando x3 es igual en 1, así le voy a poner, o sea, este es el número de asignaciones del árbol, o sea, de la fórmula de TL, donde x3 es igual a 1. Y pues derecho para el otro, ¿no? O sea, derecho de x3 es igual a 1, pues también ese va a ser, es parecido, ¿no? Entonces digamos que con esta notación, ¿cuánto sería el número total de asignaciones que tendríamos para que satisfacen a la fórmula? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto debería de ser? O sea, ¿cuánto debería de ser ya ahora de toda, digamos que ya se quiera tratar de calcular todo el número de asignaciones cuando x3 es igual a 1, a ver si estoy explicando bien y yo no lo estoy haciendo mal, pues ¿cómo sería? O sea, tendría que hacer, pues estas L de x de 3 es igual a 1 y estas multiplicarlas por D de x de 3 es igual a 1, ¿no? Por lo que dijimos ahorita, o sea, porque por cada una que es igual a 1 y todas las otras que son igual a 1, pues se cuentan, son diferentes,
son diferentes asignaciones, entonces por eso las multiplico. Ahora por el siguiente aquí que tuviera 1, pues también lo multiplico por todas estas que tengan aquí igual a 1, y esas son las que se satisfacen. Entonces serían todas, pues sería este producto, ¿no? O sea, serían pues, el producto de las que hay y de las que están acá. Pero ahora si quiero ya la razón, o sea, si quiero ya la razón al final de la proporción de las veces que están uno de todas las que son satisfechas, ¿cuál es el total de cláusulas satisfechas que pueden haber? No necesariamente, no sé, porque son, o sea, ¿cuáles serían? Más bien serían, bueno, también... Ajá. En las que x3 es igual a 1, multiplicas por las de x3 es igual a 1 desde la izquierda a derecha, más en donde es 0. Sí, entonces sería el x3 es igual a 1 y derecho x3 es igual a 1 más el izquierdo x3 es igual a 0 y derecho x3 es igual a 0, ¿no? O sea, esta suma me da todas las posibles asignaciones que puede tener la fórmula completa, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Ahorita lo que estoy pensando es cómo podríamos calcular este valor, pero dados pues, los mensajes que manda el otro valor, que también estaba aquí más o menos, igual la pregunta es cómo le harían, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que al final, pues este es mi objetivo, calcular este valor. Pero ahora, si yo lo que tengo, lo que le estoy aquí ahorita, por cómo es el planteamiento, pues lo que está pasando esto como mensaje nada más es esta fracción de 0.8 y 0.2, y pues ya cuál es su significado. Pero si yo quisiera hacer pues recuperar este valor, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ya también como no nos queda mucho tiempo, pues ya les voy a decir. Entonces, igual como lo que tendrían que hacer, como eso es lo que tienen que recuperar, y en realidad lo que les está mandando cada uno de los mensajes que ahorita puse, es como si nada más les mandaran cuál es el L de X3, o sea, la izquierda de X3, pero nada más normalizado entre el número de soluciones que tiene X3, ¿no? O sea, como que eso es, sería aquí, o sea, el L de X3 sería dividido entre el número de soluciones que tienen, pues, el número total de soluciones que hay del lado izquierdo, que en este caso, ¿cómo lo podría escribir? Como sería L de X3... Perdón, por eso no está... Bueno, L de X3 igual a 1 más L de X3 igual a 0, ¿no? O sea, esto es si le manda la fracción de que están satisfechas del lado izquierdo, pues eso es lo que le da. Y y el otro, pues el que le manda, pues es el mismo, o sea, el lado derecho, pues le va a mandar L de X3 es igual a 1, y luego también dividido entre derecho de X3 igual a 1 más derecho de X3 igual a 0. O sea, esto lo que representa es la fracción de soluciones, como lo puse aquí, que satisfacen a 1, o sea, serían lo equivalente a este 0.8 y este 0.2. Entonces aquí, si yo lo que quisiera recuperar esto, no va a estar tan fácil, ¿no? Porque ¿qué pasa si nada más los multiplico como habíamos dicho aquí, como habíamos dicho de antemano? O sea, si los multiplico, sí me va a quedar bien el numerador, o sea, sí voy a recuperar el numerador, pero abajo me va a quedar un relajo, ¿no?
O sea, sí me va a quedar pues va a quedar, pues tengo que multiplicar esto por esto y sí me van a quedar algunos de estos términos, pero aparte me van a quedar más cosas. Pero aquí como que la solución, ¿cuál sería? O sea, también ya es un poco pensando en probabilidad y pensando en probabilidad, ¿cómo puedo corregir fácilmente ese problema? ¿Cómo, perdón? Porque también, o sea, eso sería para esto, pero ahora igual también como para dar un poco de pistas, porque también porque es rápido. O sea, al final yo sé que la marginal de la variable deben de sumar a 1, ¿no? O sea, este valor que está aquí, pues del valor ahora para el x igual a 0, pues debería de ser 1 menos esto, ¿no? Porque tienen que sumar a 1. Entonces ya para no hacer la cuenta larga, o sea, aunque yo cuando multiplique estos no me va a dar tal cual el resultado que yo quisiera, pero yo cómo puedo recuperar sí la proporción que debería de ser, pues porque deben, pues de nuevo porque deben de sumar a 1. O sea, si yo calculo para el valor para x igual a 1 y también para x igual a 0, su suma debería de ser igual a 1, entonces nada más los tengo que renormalizar para que su suma sea igual a 1. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, que para esto mismo yo también podría calcular pues ya la proporción, o sea, como lo escribí ahorita también está medio feo, igual a 0, pues debería de ser cuando L de x3 es igual a 0 y multiplicado por derecha de x3 es igual a 0 y abajo también por exactamente este mismo valor, o sea que ahorita le voy a llamar, no sé, C, ¿no? O sea, esto va a ser igual a C, o sea, también dividido entre C. Y entonces lo que yo sé es que esto debería de sumar a 1. Pero ahorita lo que voy a tener, pues voy a tener otra cosa. O sea, lo que voy a tener si nada más multiplico esos valores que me llegan de mensajes, es que tendría otra cosa. O sea, tendría L de x3 igual a 1 por D de x3 igual a 1 entre otra constante diferente D que la que tengo, pero abajo también tendría L de x3 igual a 0 y D de x3 igual a 0 y también entre esa misma D. Pero lo que estoy diciendo es que estos valores, o sea, estos valores originales, los puedo recuperar si tengo estos dos. Y los puedo recuperar porque yo sé que estos tienen que sumar a 1. O sea, sé que estos tienen que sumar a 1, pero estos a lo mejor no suman a 1, pero los puedo hacer sumar a 1. O sea, porque tengo los numeradores correctos, aunque aquí están como que normalizados incorrecta. O sea, estarían normalizados incorrectamente si nada más hiciera esa multiplicación. Porque, por ejemplo, cuando normalice estos para que sumen a 1, si los normalizo, o sea, si ya sé que suman a 1, o sea, si yo ya sé, no sé si me estoy, pero bueno, ya ni modo, ya estoy con esto, ¿no? O sea, si yo tengo aquí en esto, o sea, esto ahora para apurarme, a esto le voy a llamar x3,1 nada más, a este valor, x3, bueno, pues sí, a todo esto le voy a llamar z1. Y esto le voy a llamar z0. Entonces lo que yo sé es que z1 entre c más z0 entre c, eso es igual a 1. Entonces yo sé que eso es igual a 1, pero yo quiero recuperar estos valores, ¿no? Yo quiero recuperar estos valores. Pero yo lo que tengo es otra cosa, o sea, lo que tengo es que z1 entre d más z2 entre d. Y esos no necesariamente van a sumar a 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esos los hiciera sumar a 1? ¿Cómo puedo hacerlos que esos sumen a 1? ¿Cómo podría hacerlos que esos dos sumen a 1? O sea, ¿y a qué me refiero con que sumen a 1? O sea, como que tener dos términos que sumen a 1, pero que sean
pues, si multiplicarlos aquí por una constante, de que digamos aquí en alguna constante, otra A, B, C, D, E, bueno, no E, no, F, no, tampoco es de función, no sé, W, bueno, epsilon le voy a poner, que haga que esto sume a 1. ¿Cuánto tendría que valer ese epsilon? O sea, digamos que aquí le pongo, si esto lo voy a multiplicar por epsilon, tal, y eso que tiene que ser que sumen a 1. La misma suma de ambos, como si estuviera normalizando. Ajá, ¿no? Como que, pues sí, por la misma suma de ambos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que tendría es que tendría que poner Z1 entre Z1 entre Z1 más Z2 entre D, y aquí por D, y aquí también para el Z2, ¿no? También Z2 entre igual Z1 más Z2 entre D, y aquí por D, ¿no? Y entonces eso, ¿a qué me queda? Pues me queda que para normalizar, pues ya estos D se van, o sea, no importaba lo que estos fueran, si voy a normalizar, pues al final como son lo mismo, pues nada más depende de ellos dos, ¿no? Entre Z1 más Z2, y el otro es Z2 entre Z1 más Z2, ¿no? Pero ahora para que esto sea cierto, o sea, para que esto sea 1, entonces C tiene que valer necesariamente Z1 entre Z2. Si no, no puede ser cierto que estos sumen a 1, ¿no? Entonces, pues ¿qué quiere decir? Que cuando yo normalice cualquier, o sea, si nada más lo que depende es de estos dos, si los normalizo, pues me tiene que dar pues el valor apropiado. O sea, ya lo dije tal vez muy revoltoso, pero bueno, o sea, entonces todo era el show para que si de alguna forma estos supieran cuál es su marginal con respecto de este lado del árbol y se pasan los mensajes, entonces normalizando estos mensajes, o sea, multiplicándolos y después normalizándolos, o sea, que eso a qué se refiere, cómo ya hasta lo escriben en los lados, como yo lo había escrito, o sea, la probabilidad ya marginal de que x3 sea igual a 1, en vez de ser exactamente igual, es proporcional al producto de esas probabilidades que me mandaron del izquierdo, y pues de que x3 sea igual a 1 por la probabilidad del derecho de que x3 sea igual a 1. Y entonces el mensaje se calcula de esta forma y pues hay que normalizarlo. O sea, nada más es esto, pero normalizado, y esto es lo que representa esto. Pero ahora si quiero seguir haciendo esto de manera recursiva, pues aquí ya voy a tener un problema, porque yo ahora me topo con un nodo que yo lo que quisiera ver es que cómo él va a hacer para mandar este mensaje, que es el que me interesa, pero con información de los nodos que tengo acá. O sea, cómo puedo mandar ese mensaje de que la proporción donde aparece x3 como 0.8 va a estar dada por este f, y es pues ahora lo que vamos a tratar de calcular. Ya desafortunadamente no sé qué tanto tiempo me vaya a dar, pero a ver, vamos a ponerlo. O sea, ahora lo que quiero es, si quisiera pues, seguir explorando ese algoritmo, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora tengo aquí este nodo que tenía todavía esta parte del árbol. Ay, pero... no copió esto.
Entonces ahora estoy en esta parte del árbol. O sea, quiero mandar ese mensaje que ya hablamos ahorita, pero cómo se va a calcular de manera recursiva y cómo este árbol o con este nodo a partir de esta información pudiéramos hacerlo. Entonces ahora lo que queremos es ver, o sea, qué información le puede mandar a este nodo y qué tendría que hacer para mandar pues, el marginal de X3 al nodo. Entonces aquí lo que podemos pensar que son los mensajes que ahora mandan los nodos variable al nodo función o nodo cláusula, pues también que fuera el marginal, o sea que mandara pues, el mensaje, pues, cuál es la marginal de que X4 de que X4 es igual a 1, pero nada más para el subárbol donde él vive, ¿no? O sea, nada más para el subárbol por donde él vive, y que mandara cuál es el marginal de X5 dado para el árbol en el que él vive. O sea, esos son los mensajes o lo que podríamos decir que va a calcular o que pudiera recibir de manera recursiva en el árbol. Entonces ahora, ¿cómo con estos dos mensajes puedo calcular el mensaje que es el que vimos ahorita que le debería de mandar? O sea, ¿cómo ahorita el f de b podría calcular ese mensaje? O sea, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo podría calcularlo? Y de nuevo, o sea, ¿qué es lo que tiene que calcular? O sea, tiene que calcular de toda esta fórmula en cuántas x de x3 aparece como 1. O sea, yo lo que quiero calcular es que que era la p del lado derecho, en este caso, cuando x3 aparece como 1. Entonces, para calcular eso, pues la manera directa pues, es hacer la sumatoria sobre todo, pero ya sabemos que eso es ineficiente. Entonces ahora si alguien me dice que ya para este lado del árbol y este lado del árbol igual esa proporción de fórmulas donde esta vale 1 y donde esta vale 1 las conozco, ¿cómo podría calcular ya cuál es la proporción de fórmulas de todo, de asignaciones de toda esta fórmula que satisface cuando x3 es igual a 1, que satisface a toda esta fórmula? ¿Cómo le puedo hacer? Y pues ya también igual como no tenemos mucho tiempo, pues ya me puedo ya fijar yo en esta fórmula, esta f de b. Entonces, ¿qué yo sé de esa fórmula de esta de f de b? O sea, como yo quiero aquí cuando x3 es igual a 1, pues yo voy a sumar sobre las otras variables. O sea, voy a sumar sobre x4 y voy a sumar sobre x5 y voy a sumar, pues voy a tener la fórmula, o sea, voy a tener este f de b, pero de que cuando x3 valía 1 y ahora cuando x4 pues ya no sé cuánto valga y cuando x5 también ya no sé qué tanto valga. Pero yo lo que me va a dar esta función va a ser que va a tomar el valor 1 pues cuando estas variables sí satisfacen a esta fórmula, ¿no? Pero entonces aquí si yo ya quisiera contarlas, digamos, completas, pues entonces aquí esto lo tendría que ponderar por las fórmulas que satisfacen eso. O sea, porque por ejemplo si aquí lo multiplicara, pues entonces sería por la probabilidad de que x4 y por la probabilidad de x5. Entonces, ¿esto qué representa? O sea, esto representa la fracción de veces cuando x4 su valor satisface a este lado del árbol y a otro lado del árbol. Igual ya nos va a dar tiempo de verlo. Pero entonces, ahorita por lo pronto créanme, pero igual ahorita ya vemos si le seguimos en la otra clase o no. Pero con esto, puede calcular cuál es la marginal que tiene el lado derecho del árbol para la variable x3, dado que ya conoce las marginales que siguen en pues si tuviéramos la raíz en este árbol. Y si se fijan, pues esto se calcula pues dependiendo de esta función así muy específica, que en este caso va a representar la cláusula booleana que represente f de b, y se multiplican por estas probabilidades, también haciéndolo pues cuidadosamente y tomando en cuenta todas las probabilidades, que lo podemos ver, pero ahorita ya no nos va a dar tiempo. Pero entonces con esto, pues yo podría calcular este valor y vimos ahorita con todo este chorizo que con este valor y uno similar del lado izquierdo, yo ya podría calcular la marginal de este nodo. Ahora, a su vez, con la misma tiempo, pues uno va a decir, bueno, pero ahora ¿cómo voy a calcular yo esta marginal que le mandó a esto? Pues también va a ser pues con un mensaje que le mande a y cómo va a calcular eso y así sucesivamente.
Entonces, como que la moraleja y que valdría la pena que quedara bien, y desafortunadamente no me alcanzó el tiempo, y también por cómo lo expliqué, pero es que uno puede calcular pues, estas cosas interesantes de este problema interesante utilizando paso de mensajes, donde los mensajes se calculan en función de los vecinos. Por ejemplo, aquí el mensaje que le paso a pues es en función de los posibles mensajes que pudieran tener los vecinos, que a su vez esos se calculan con mensajes de los vecinos y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, recopilando un poquito lo que estaba tratando de decir originalmente, es que ahora en un Graph Neural Network, pues en realidad estas funciones no están predefinidas. O sea, son funciones que están parametrizadas y que en principio a lo mejor está aprendiendo cosas interesantes. Por ejemplo, aquí ver si está recuperando belief propagation. O sea, por ejemplo, un ejercicio que creo vale la pena intentar hacer es plantear un ejercicio de Graph Neural Network donde esté tratando de resolver SAT y que hacer por ejemplo, aquí los mensajes son de tamaño, o sea, el vector embebido sería de tamaño 2 porque nada más especifica, de hecho hasta es 1, pero uno podría pensar que es en 2 porque especificas el valor de que x4 tome 1, pero también el valor de que x4 tome 0, pero como tienen que sumar a 1, entonces por eso uno nada más piensa que es un valor, ¿no? Pero se puede ver como un vectorcito de tamaño 2 que está restringido a que suma 1. Pero bueno, entonces con esos mensajes y una función que cómo los combina, que nada más depende de los vecinos, no depende de lo demás, pues puede hacer el cálculo. Entonces aquí, por ejemplo, un ejercicio interesante que yo no he visto en ningún paper ni nada y a lo mejor pues hasta es interesante, pues es ver si para un árbol esto puede recuperar belief propagation, o sea que es algoritmo de paso de mensajes, le llaman, que puede aprovechar la estructura del árbol para calcular los marginales que se necesitan. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. Sí quedó muy escueto, disculpen, pero bueno, ya de modo así a veces pasa. Tal vez como ejercicio sobre todo para los que ya es un ejercicio para cualquiera que quiera trabajar en Graph Neural Networks en el futuro. Pues es un buen ejercicio para los que estén trabajando ya en la actualidad. Definitivamente creo que es un ejercicio que vale la pena el tratar si al menos eso hice bien ahorita en esto de especificar el problema que se tenía que resolver, que sea el ejercicio de cómo con algoritmos, o sea, que inventen un algoritmo que encuentre los marginales con respecto a la distribución de probabilidad uniforme de una fórmula representada con un árbol. Y bueno, y ese ejercicio es para que vean, o sea, que en este caso en particular, con paso de mensajes pueden resolver un problema sobre árboles pues muy importante, que es el SAT. Pero ahora el siguiente ejercicio sería imaginarse, o sea, como un ejercicio de tratar de imaginarse cómo pueden plantear este problema como Graph Neural Network y parametrizar las cosas para que él resuelva el problema de SAT y que a ver si sí, como aquí la solución pues es claro que sí lo resuelve con belief propagation, pues que lo recupere, o sea, que ya cuando uno vea los mensajes que él aprendió, los recupere. Y ahora un siguiente ejercicio es como, ahora si ya hay ciclos, ahora ver si está encontrando soluciones al SAT aún cuando hay ciclos, ¿no? O sea, como que podría ser un camino. Pero bueno, ¿alguna duda o comentario? Ya de Graph Neural Networks en general. La señal que hablábamos del inicio son las observaciones. ¿Las que, perdón, al principio no te escuché? La señal que hablábamos, o sea, hablamos como estos grafos expresan como una probabilidad de como una señal como propia del grafo, de veces. Sí, bueno, la parte de la señal no me quedó clara, muy general. Sí, no, hay como que sí está relacionada, pero como que por partes. O sea, la primera parte de la señal, o sea, es que, o sea, que por ejemplo o sea, normalmente señal viene de comunicaciones. O sea, cuando hablamos de una señal, es de que tenemos una señal sinusoidal o una señal así con unos picos cuando es el temblor alto en el cierto tiempo. Pero entonces esa señal vive en el espacio del tiempo, o sea, vive en el que tú sabes que un punto de la señal vive después del otro punto de la señal y así sucesivamente. Entonces ahora no necesariamente
uno puede pensar que la señal vive arriba de un grafo, o sea, por ejemplo, en este grafo que tenemos aquí, y supongamos que los cuadrados son también círculos, ahorita para que esto sea sencillo, podríamos decir que aquí hay una señal que vive, y eso quiere decir que arriba de cada nodo hay un valor real, o sea, hay un valor 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, son valores, así como en la señal había un grafo que nada más era un pad, y aquí vivían valores 5, 8, 5, 8, por ejemplo, que fuera una señal así periódica, entonces vive una señal, o sea, vive una señal que son valores reales, que representan la señal, que en este caso es en dirección del tiempo. Pero sobre un grafo también puede vivir una señal, o sea, pueden vivir valores, pero ahora su relación no necesariamente está dada por esta línea, o sea, sino que está dada por los valores del grafo. Y por ejemplo, podemos hablar de qué tan rápido cambia esta señal, pero ahora ya es qué tan distintos son los valores de un nodo con respecto a sus vecinos, y no con sus vecinos nada más son el tiempo anterior que tenía. Entonces aquí es como que pensar que hay una señal en un grafo, o sea que ya puede, que el substrato sobre el cual vive la señal no es el tiempo, sino que ya puede ser cualquier cosa. Y que también encaja, ¿no? Porque por ejemplo cuando hablamos de señales espaciales en vez de temporales, podemos imaginar que es una lámina, y en la lámina pues puede tener una temperatura, entonces tenemos una señal que es la temperatura sobre la lámina, pero ahora como está relacionada a las temperaturas, pues está dado por el espacio de esta lámina, ¿no? Y entonces ya después podemos tener una relación espaciotemporal de cómo evoluciona esta temperatura en la lámina, pero no nada más con respecto al tiempo, sino también con respecto al espacio. Pero ahora en un grafo también podemos tener una señal, por ejemplo, podemos tener, cada nodo representa si tiene virus o no, si está enfermo o no, y esa señal pues puede evolucionar pues con respecto a este grafo, y le estamos llamando a la señal a todas esas personas si tienen virus o no, ¿no? Entonces, ¿cómo está evolucionando esa señal con respecto al tiempo? Y como en convolución, pues lo que decíamos era que utilizábamos esta relación espacial para diseñar el operador de convolución que tome en cuenta pues quiénes son sus vecinos. Eso es importante porque así, digamos, la semántica creemos que es, pues también aquí en un grafo, ¿no? Un grafo pues, se puede definir esa semántica de la señal de cómo evoluciona, ¿no? Sí, definitivamente impacta. Entonces ahora aquí esto es como que era como que sí están relacionadas porque los dos están viendo al mismo objeto, que son Graph Neural Networks, pero ahora aquí como que dijimos vamos a cambiar ahora aquí un poco la perspectiva y vamos a verla desde la perspectiva de que había estos problemas sobre grafos, que queríamos calcular marginales de probabilidad, o que queríamos calcular, verlo como un modelo probabilístico y calcularle cosas a las variables aleatorias, por ejemplo sus marginales. Y lo que quería llegar, o más o menos lo que vemos aquí de manera medio escuetona, es que pues, para calcular esas probabilidades pues, es muy difícil, pero cuando esto era un árbol, pues sí se pueden calcular esas probabilidades que son interesantes, pero la forma en cómo se hace el cálculo era con paso de mensajes, era con esta misma estructura de los Graph Neural Networks, que para calcular el nuevo embebido que es este mensajito que está aquí, pues lo que tengo que tener información son de los embebidos adyacentes, de mi forma misma que está dada por este nodo, o sea, de cómo calcula las cosas esta cláusula, y ya con eso es lo que yo voy a calcular para después mandárselo como mensaje a este que está acá. Entonces, como que para hacer cálculos importantes de paso de mensajes en estos grafos, pues se utiliza la misma estructura de calcular información que está en los vecinos, y es utilizarlo para actualizar, o sea, como para actualizar la información que está aquí. Y ya en este concreto, para un algoritmo en concreto, pues sí están las funciones bien predefinidas, pero la idea con Graph Neural Networks es que esto lo aprendiera, o sea, le estamos diciendo, mira, tú con los mensajes haz algo, o sea, calcula una función con parámetros, una red neuronal que en principio aprendiera esto. Pero ahora podemos regresar, sí, también esta interpretación ahora de señales, pues puedo decir que mi señal pues es la distribución de probabilidad o la marginal de cada variable, y cómo se va actualizando esas marginales utilizando esta estructura de este grafo, y que representan, o sea, siempre cuando se tiene un problema y lo ves desde dos puntos de vista, pues es tratar de pues también pues ver cómo están relacionados y tratar pues, de hacer sentido de las dos cosas. Pero sí, o sea, todo este choro era como que para un poquito de nuevo ver que como que estos mensajes se hacen sentido, o sea, que estos mensajes de las redes neuronales que se están pasando
pues ya existían antes y hasta como que uno podría pensar que es la estructura de cómo se inventan los modelos de Machine Learning, ¿no? Como que agarrar algo que sabes que funciona, agarrar la estructura general y parametrizarla, pero sí usar la estructura general. O sea, en este caso la estructura general eran funciones predefinidas por el problema, pero que toman pasos, que toman mensajes de los vecinos. Entonces ahorita pues ya no sabemos esta función en particular, pero vamos a decir que el cómputo que se haga aquí, pues que sea invariante a permutación, que nada más dependa de los vecinos y que ya él aprenda la función que se tenga que aprender. Sí, gracias, ya están. Pues bueno, pues entonces les seguimos el miércoles. No sé si vaya a poder, por eso no estoy seguro, pero bueno, ya ahí les aviso más tardar mañana si sí va a haber clase